Hoy exploraremos la historia de uno de los hombres más peligrosos y buscados durante la ocupación de Irak, Musab al-Zarqawi, también conocido como el carnicero de Bagdad. Desde sus inicios como un criminal común hasta convertirse en el líder de Al-Qaeda en Irak. Su legado de terror marcó una de las etapas más violentas del conflicto, pero su reinado no duraría para siempre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hey Cañas Táctico. Nacido en Zarqa, Jordania, en 1966, Ahmad Fadil al-Khalaileh, más tarde conocido como Musab al-Zarqawi, creció en un entorno de pobreza y delincuencia. Proveniente de una familia de clase trabajadora, desde joven mostró inclinaciones violentas y tuvo varios problemas con la ley. En su adolescencia se involucró en bandas criminales locales y pasó tiempo en prisión. Fue en ese periodo cuando entró en contacto con ideologías extremistas que cambiarían su destino. A finales de los años 80, influenciado por la propaganda islamista, viajó a Afganistán para unirse a los muyahidines en su lucha contra la Unión Soviética. Aunque llegó tarde al conflicto, la experiencia fortaleció su radicalización y lo puso en contacto con figuras clave del extremismo islámico. Al regresar a Jordania, comenzó a construir su propia red extremista, lo que lo llevó a ser arrestado en 1992. Durante su tiempo en prisión, consolidó su liderazgo dentro del movimiento y tras su liberación en 1999, se trasladó a Afganistán nuevamente, donde fundó su propia organización terrorista, Jund al-Sham, la cual eventualmente evolucionaría en Al-Qaeda en Irak, AQI. Tras la invasión de Irak en 2003, Zarqawi aprovechó el caos para liderar una serie de ataques suicidas y ejecuciones públicas que buscaban sembrar el miedo y la división sectaria. Su grupo fue responsable de brutales atentados contra chiíes, occidentales y tropas estadounidenses, además de la decapitación de rehenes, lo que lo convirtió en el rostro del terror en la región. Entre sus crímenes más notorios se encuentran la ejecución del contratista estadounidense Nicholas Behr, cuya decapitación fue grabada en video y difundida como propaganda, o también conocido por la planificación y ejecución de atentados suicidas en hoteles de lujo de Amán, Jordania, en 2005, que mataron a más de 59 personas y dejaron a más de 115 heridas. A medida que su influencia crecía, Zarqawi se convirtió en una figura clave dentro del movimiento yihadista global. Su brutalidad y la efectividad de sus ataques llamaron la atención de la cúpula de Al-Qaeda, pero también generaron fricciones dentro del grupo. Fue en este contexto que su relación con Osama Bin Laden empezó a consolidarse, aunque no sin tensiones. Aunque Zarqawi juró lealtad a Osama Bin Laden en 2004 y su grupo pasó a llamarse Al-Qaeda en Irak, su relación con la cúpula de Al-Qaeda fue tensa. Bin Laden y otros líderes lo consideraban demasiado brutal, especialmente por sus ataques contra chiíes y la violencia indiscriminada, lo que dañaba la imagen del grupo. A pesar de recibir advertencias para moderar su estrategia, Zarqawi las ignoró, lo que contribuyó a su aislamiento y facilitó su cacería por parte de Estados Unidos. Zarqawi se convirtió en la prioridad número 1 para las fuerzas de coalición. La inteligencia estadounidense lo rastreó durante años, utilizando informantes, intervenciones telefónicas y drones para dar con su paradero. La clave para localizarlo fue la captura de varios de sus aliados cercanos. El 7 de junio de 2006, un caza F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó 2 bombas guiadas sobre una casa en Baquba, Irak. En su interior estaba Zarqawi junto a varios de sus seguidores. La explosión destruyó gran parte de la estructura y causó la muerte de la mayoría de los ocupantes. Sin embargo, cuando las fuerzas estadounidenses e iraquíes llegaron al lugar poco después del ataque, encontraron a Zarqawi aún con vida, gravemente herido y apenas consciente. Soldados de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y unidades iraquíes
Aseguraron la zona mientras un equipo de médicos militares intentaba estabilizarlo. Según los informes, Zarqawi murmuró algunas palabras antes de sucumbir a sus heridas minutos después. Su cuerpo fue identificado en el sitio utilizando huellas dactilares y reconocimiento facial, y posteriormente se realizó una confirmación genética para asegurar que realmente se trataba de él. White House is relieved. La noticia de su muerte fue anunciada por el gobierno de Estados Unidos y el primer ministro iraquí, marcando lo que describieron como un golpe significativo contra la insurgencia. Poco después, las fuerzas estadounidenses divulgaron imágenes del cadáver de Zarqawi para demostrar su eliminación y evitar especulaciones sobre su posible supervivencia. A pesar de su muerte, la violencia en Irak continuó. Sin embargo, su desaparición debilitó a AQI, que eventualmente evolucionó en lo que hoy conocemos como el Estado Islámico. La casa de Zarqawi demostró la capacidad de las fuerzas de inteligencia y la coalición para desmantelar redes terroristas, pero también reveló la persistencia del extremismo en la región. La historia de Musab al-Zarqawi es un recordatorio del impacto de un solo hombre en la guerra moderna y de cómo la lucha contra el terrorismo es una batalla constante. Su caída fue un triunfo para la coalición, pero el conflicto en Irak estaba lejos de terminar. Si te gustó este video, no olvides suscribirte para más contenido sobre historia militar y operaciones especiales. Nos vemos en el próximo episodio.